Buenas noches. Cuando, allá por el mes de marzo, un decreto del gobierno nos encerró a todos en nuestras casas, nos confinaron en nuestras casas, pues muchos de nosotros tuvimos que abandonarla con la gran incertidumbre de si íbamos a volver algún día a nuestra alegría. Así de duro. Pero allí a donde nos tocó ir, a los muchos que tuvimos que ir, a los hospitales a donde nos tocó ir, a mí, por supuesto, me tocó ir al Hospital de la Coruña. Allí nos recibieron unos ángeles que nos trataron muy profesional y cariñosamente. Nos dieron de comer, nos dieron de beber, cambiaban la ropa de nuestras camas las veces que fueran necesarias al día, porque se empapaban con el sudor que provocaban las altas fiebres, igual que nuestros pijamas. Suplían nuestras fuerzas con las suyas y nos acompañaban hasta el baño, porque nuestros pulmones no eran capaces de facilitarnos el oxígeno que necesitábamos en aquellos momentos. Y esperábamos a la puerta del baño preguntando si necesitábamos algo. Nos daban la medicación a la hora justa. Nos daban de merendar un café con leche con 4 galletas y a veces una crema que estaba muy rica. Nos tomaban la temperatura, nos medían el oxígeno varias veces al día y por las noches, cuando nuestra inquietud lo requería, a veces porque nos poníamos nerviosos, y digo, lo requería nuestra inquietud porque yo siempre estuve acompañado en la habitación y me hice muy amigo del compañero que tenía al lado. Nos hicimos íntimos amigos porque la enfermedad une. Por las noches, cuando no lo pasaba mal, uno lo pasaba otro mal. Allí venían, nos consolaban, nos agarraban de la mano, nos cambiaban la vida porque con los movimientos se nos iba. Y siempre con palabras de ánimo, siempre. Incluso cuando fue necesario operar una pequeña intervención, me la hicieron en la propia habitación para no andarme miedo ni me agarraron de la mano para que me sintiera más acompañado. Y todo eso, además de limpiar con esmero y desinfectar nuestra habitación todos los días y hacer nuestra cama, todo eso lo hacían entrando y saliendo de la habitación, sabiendo que aquello era un avispero de virus. Es decir, que a pesar de que detrás de sus gafas, de su pantalla, de sus 2 máscaras, de su cabeza cubierta por un pañuelo, de sus 2 batas, venían muy protegidos todos los que entraban en su habitación, en aquella habitación. Sabían que se estaban jugando su salud. Y no solo su salud, estaban jugando con la salud de sus familias, de sus hijos, de sus compañeros, de sus padres, de sus tíos. Había gente joven, había gente menos joven. Por eso, yo quiero agradecer por vida esa entrega abnegada, esa valentía que demostraron en todo momento y que siguen demostrando, porque las cosas no cambiaron absolutamente nada y siguen sin cambiar. Yo quería manifestar esto ante todo porque por eso hace bien venir aquí, hubiera venido probablemente igual aunque no hubiera pasado la COVID, pero creo que tengo motivos para estar aquí. Y estoy aquí como íbamos a estar hace 3 meses en La Milagrosa pidiéndole a la Virgen varias cosas, que es lo que yo quería hacer. Hoy aprovecho para pedírselo a la Virgen, para pedírselo a Jesús que está ahí crucificado y del que vamos a celebrar dentro de unos días su nacimiento y que debemos de celebrarlo este año de una forma diferente, pero debemos de seguir celebrándolo. Y quiero, como decía, agradecer 3 cosas, hacer 3 peticiones. La primera, pedirle
a ellos, a la Virgen, a Jesús y a todos los que quieren interceder, que a todos esos ángeles, a todos esos profesionales que también nos cuidaron, les siga dando esa fortaleza mental y física para seguir trabajando como lo están haciendo, jugando con su salud y con sus vidas sin pedir nada a cambio. Y se lo pido de corazón. También le quiero pedir por todos aquellos que en este momento están enfrentándose a amigos, bien desde sus casas, con síntomas leves, desde una cama del hospital, porque sus síntomas son más graves y requieren atención hospitalaria, o desde una cama de una unidad de cuidados intensivos, porque su vida está en serio peligro. Que se acuerde de ellos, que les ayude a salir adelante como nos sacó a nosotros. Quiero también acordarme de todos los que se fueron a lo largo de estos meses de pandemia, bien por la COVID o por otras causas, a los que no pudimos despedir como nos gustaría, a nosotros y a ellos. Y quiero acordarme especialmente de todos los que se fueron. Y en tercer lugar, me gustaría pedir mucho sentimiento. Yo sé que todos los que estamos aquí, por el hecho de estar aquí, seguro que demostramos que lo tenemos. Unos porque lo pasamos y otros porque somos conscientes de que la situación es grave. Estar pensando todo el día que la situación es mala, que tenemos una espada de Damocles, que es el virus encima, tampoco es bueno. Pero sí es bueno recordar que no hay que bajar la guardia. Un día lo dije cuando me pidieron que escribiera algo para la voz. Dije que cuando jugamos la partida con el virus, nos atrevemos a ser tan valientes que queremos jugar la partida con el virus. Os aseguro que la perdemos. La perdemos seguro. Y es que no nos damos cuenta de que yo no sé de dónde salió este virus. Tampoco me voy a manifestar aquí, porque sería sembrar dudas. Pero que esto es una cosa muy extraña, yo como profesional sí lo puedo decir. Se comporta de una forma muy extraña. Yo pienso lo que pienso. Y creo que es tremendamente peligroso. Espero que la vacuna nos ayude a vencer esta situación tan desagradable y espero de corazón que todos tengáis una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias.